¿En qué le va a cambiar? Y para quien no conozca, le va a cambiar el que no conoce el templo central. Pero además, esto de la comunión que tanto hablamos, ¿no? La intención desde que hemos comenzado este año dentro del ministerio es de poder tener la concepción nuestra como la de un cuerpo. ¿Amén? La Biblia lo dice. Pero a veces, muchas veces, pareciera que fuésemos, cada anexo es, cuida su trinchera. ¿Vio como los soldados en las batallas ellos hacían trincheras? ¿No? Y en estas trincheras se resguardaban de los ataques del enemigo, pero había muchas trincheras. Y cada unidad, cada batallón tenía su trinchera. Entonces, ¿qué trinchera defendía? La suya, ¿no? Su trinchera. Yo defiendo mi trinchera, mi lugar. Entonces, por decirlo de alguna manera, el Saizán es mi lugar, yo defiendo mi lugar estoy en mi lugar, ¿no? Y Santa Lucía es otro anexo y que se defienda Santa Lucía, ¿no? Entonces parecemos como somos cuerpos disgregados o miembros disgregados del mismo cuerpo. Ahora Pablo, hablando acerca de esto, y lo habla en Corintios, dice que la cabeza no está separada del cuerpo. Y Pablo lo dice de esta manera: ¿quién es la cabeza espiritual de la iglesia? Cristo. Entonces yo como parte de ese cuerpo no me puedo separar ¿de quién? De Cristo. Si yo pretendo separarme, ¿y dónde? O sea, ¿quién comanda todo el cuerpo? La cabeza. Su cuerpo en general. ¿Hace su brazo lo que él quiere? ¿No? Y va, viene, sube, baja. No, usted coordina los movimientos. ¿Desde dónde? Desde su cerebro. ¿No? La neurología va a estudiarlo más profundamente. No vamos a hacer una clase de neurología, pero si usted piensa en ir a caminar, lo piensa en su cabeza y luego lo ejecuta su cuerpo. Tiene que, la cabeza es la que comanda el resto del cuerpo. Así que si Cristo es nuestra cabeza, Él es quien dirige nuestras vidas. Ahora, dentro de este organigrama al cual pertenecemos, tenemos una iglesia central, le decimos templo central, del cual dependen el resto de los anexos, que somos 17 anexos. ¿Sabían? Hay quienes los conocen todos, los conocen todos los anexos. ¿Por qué? Porque un día estuvo en este, no le gustó y fue con otro, y no le gustó y me tomó el colectivo para allá. Hay uno que queda en Claypole, que es de donde yo vengo, queda lejos, parece, para allá. Pero qué bueno que nos conozcamos, ¿no? Y podamos estar en un mismo lugar, todos juntos, en esta maravillosa coinonía de la cual Dios nos hace participantes, porque somos todos hijos de Dios y partes, entonces, de un mismo cuerpo. Entonces, si somos parte del mismo cuerpo, no tendríamos ningún problema en ir a compartir con los hermanos del templo central, porque en realidad no cumple el templo central, sino toda la psiquiatría. Así que tengamos en cuenta esto, hermanos, y seamos realmente un cuerpo. Aquellos que puedan ir, gloria a Dios, porque pueden estar, y los que no pueden estar, orando para que ese día no sea simplemente el festejo. Muchas veces nos quedamos con el festejo. Porque, por supuesto, cuando uno va a un cumpleaños, va por el festejo, va por la celebración, va por la torta. Pero si nos ponemos a pensar, mientras más años vamos cumpliendo, nuestros cumpleaños van siendo distintos. Mis cumpleaños hoy, por ejemplo, no son los mismos que eran cuando yo tenía 4 o 5 años. Donde venían y le ponían un bonete, bueno, en mi época le ponían bonete, ya no se usa más los bonetes, pero en mi época le ponían bonete a los chicos, ¿no? Y buscaban distinguirlo de las nenas, un bonete distinto, y jugábamos y corríamos y comíamos, ¿no? Y había una mesa con cositas saladas que hoy también se le sigue dando, nosotros hacemos los cumpleaños de los chicos, le damos chisito, eso no te alimenta absolutamente nada, pero estamos contentos. Ahora ya cuando cumplí 18, mi cumpleaños cambió muchísimo. Cuando cumplí 18 ya estaba solo, en mi caso personal, a más de 1000 kilómetros de mi casa. Entonces, fue más extrañar, ¿no? Querer estar, añorar el tiempo de mi adolescencia, en donde
estaba con mi familia y ya había pasado todo un año de que yo me había ido de mi casa y extrañaba, así que los 18, los 19, los 20 fueron todos así melancólicos. Pero van cambiando. Ahora, cuando cumplí 20, cuando cumplí 30, ya fue totalmente distinto. La comida fue distinta, los invitados eran otros, ya no le poníamos un bonete, y ya a esta altura, ya pasando los 40, ya tengo muchos menos invitados. Es más, la premisa es, el que quiere venir, que venga, no hay problema. Yerba siempre hay. Yo me compré un paquete de 10 bolsas, 10 paquetes de 500 gramos cada uno, así que 5 kilos de yerba tenga, no hay problema. Tomamos mate a lo loco. Pero cambia hasta la conversación. Y saben que nosotros, mientras en el Señor, en Cristo, recuerden que la iglesia, nosotros cumpliremos, nosotros, me dice parte, ¿no? 41 años, yo hace 2 que estoy acá. Pero la iglesia cumple 41 años. Es decir, ya es una iglesia madura, ya pasó la primera generación bíblicamente hablando. Porque una generación bíblica son 40 años. Es decir, que ya está entrando, ustedes pertenecen ya a la segunda generación, los niños que están en este lugar ya pertenecen a la segunda generación de convertidos, evangelizados en el anexo del Saizar. El anexo central, el templo central cumple 52, ya lleva 12 de una nueva generación. ¿Sabe que muchas veces no nos ponemos a pensar en esto? Que nuestra mirada introspectiva, falta poco para el 10 de mayo, que cumplimos 41 años, sea en estos 41 años. ¿Crecimos? ¿Avanzamos? ¿O simplemente fuimos conformistas? ¿No? Bueno, estoy yo. Qué bueno, estoy yo. Gracias, Señor, que yo estoy. ¿Y el resto? Porque saben que seguramente hay muchos de los que se han bautizado con nosotros que hoy no están acá. Y que comenzaron con nosotros y hoy no están. Y quizás, y esto no es por fallecimiento, es porque quizás se fueron a otro lado. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? El Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que mirar. A ver, realmente crecí. ¿Saben que hace mucho tiempo, y nosotros no tenemos quizás esa costumbre, pero en la cultura anglosajona tienen la costumbre de medirse en el marco de la puerta, ¿no? Y van marcando la puerta a medida que van creciendo. Pasaron 41 años. Si yo me pusiera en el marco de la puerta del Saizar, ¿no? Y viera, ¿cuánto crecimos? ¿Crecimos de verdad? Estamos en un proceso de crecimiento, sé, y muchos van a decir, no, bueno, pero hemos pasado cada una, sí, amén, lo sé. Pero aún así, todo lo que se ha pasado en este lugar, todo el desierto que se pasó, que muchas veces muchos de ustedes lo pasaron en primera persona. Yo lo pasé ni en tercera persona, lo pasé como en quinta persona, lejos, porque de no ser porque nos trajeron a este lugar, yo desconocía de la existencia de este lugar. Pero los que lo pasaron en primera persona y que saben de primera mano todo lo que ha sucedido, pueden decir, bueno, crecimos o no. Que el Señor nos ayude, ¿no? En este tiempo. Y que no seamos melancólicos, ¿no? Hace un tiempo mi hija me preguntaba cuál es la diferencia entre nostalgia y melancolía, ¿no? Y sabe que muchas veces nosotros tenemos nostalgia de los tiempos pasados, ¿no? O melancolía. ¿Y sabe cuál es la diferencia? El mote, ¿sí? La melancolía tiene un mote negativo. La melancolía me lleva a entristecerme. La melancolía me lleva a recordar aquellos tiempos que no van a volver más y que, ¿no? Y comienzo a añorar esos tiempos y no van a volver más y yo ya no voy a ser más joven, ¿no? Y me produce tristeza. Esa es la melancolía. Ahora, la nostalgia me hace recordar ese tiempo y me saca una sonrisa. ¿Te acordás cuando íbamos secundario? ¿Te acordás cuando trabajamos en la parte de atrás con los hermanos?
Hermano, yo me acordé, esa columna la revoqué yo, ¿sabe qué? ¿No? Y se acuerda con gozo de eso. Eso es la nostalgia. Pero ¿sabe que el enemigo quiere traernos melancolía, ¿no? Porque viene con tristeza, viene con desazón. ¿Y sabe qué? Eso nos quita la fuerza, nos quita la fe. Y ya perdimos la esperanza. Pero que el Señor nos ayude, ¿no? A poder recordar, ¿no? Con nostalgia, pero que eso también nos traiga alegría, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando pusimos la ventana, la puerta, ¿no? Este templo es enorme y cuando yo llegué ya estaba así. Así que evidentemente hay mucho trabajo en este lugar. Eso quiere decir que Dios nos ha bendecido en gran manera y anhelamos con la ayuda del Señor de poder seguir arreglándolo y ampliándolo también, ¿por qué no? Pero bueno, que no traiga melancolía, sino que traiga nostalgia. Bien, vamos a la palabra del Señor. Voy a hablar de algo que he hablado hace 2 domingos atrás y lo dije al pasar. No entré en profundidad y me di cuenta de que es necesario analizar esta palabra, que tiene que ver un poco con lo que hablamos el miércoles acerca de los pactos. ¿Se acuerdan el miércoles? El miércoles hablamos de 7 pactos, es decir, hay 8 pactos en la Biblia, 7 pactos hasta llegar al nuevo pacto, aquel que instaura Jesús, ¿no? Y donde dice, leímos en Lucas 22:20, pero también lo puede leer en Mateo capítulo 26, el verso 27, donde dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, entonces, ¿cuándo se instaura, cuándo se inaugura el nuevo pacto? ¿Cuando Jesús bebe la copa o cuando Jesús muere? No, cuando muere. Una vez que él muere, lo que hace con la copa es anunciar lo que va a venir, ¿no? El simbolismo de su sangre. Pero cuando muere realmente se instaura el pacto. Por eso el velo dice que se rasgó en 2 y se rasga desde arriba hacia abajo. Hablamos de que el pacto se celebra entre 2 o más personas. Yo no puedo hacer un pacto conmigo mismo. Hablamos de contratos de trabajo, por ejemplo. El contrato es un pacto o es una alianza. Si yo estoy trabajando en un lugar, no puedo pactar conmigo o hacer un contrato conmigo mismo diciendo, bueno, yo me comprometo a hacer y lo firmo yo y ya está. El contrato o el pacto se hace entre 2 o más partes. Como mínimo tiene que haber 2 partes. Dios estableció pactos para hablar con el hombre. El primero es el pacto edénico, después tenemos el adánico, el noéico, el abrámico, el mosaico, ¿no? Que es el que establece Dios con las tablas de la ley. ¿Amén? ¿Se recuerda? Estoy hablando en arameo. No, me sigue hasta ahí. El pacto de la ley lo instaura Dios, es siempre el que da, y decíamos el miércoles, Dios es siempre el que da el puntapié inicial, ¿no? Es el que siempre es el que da el primer paso, por decirlo de alguna manera. Lo hizo con Adán, pero lo hizo en todos los pactos. No quiero retomar de vuelta lo mismo, pero hay muchos hermanos que no tuvieron. Entonces, cuando Dios instaura este nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, Hebreos, en el capítulo 8, si no me equivoco, sí, capítulo 8, va a hablar acerca de una cualidad tremenda que tiene este nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, y dice el verso 6, está hablando de Cristo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de Cristo está hablando, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Está haciendo el autor a los hebreos una comparación entre el nuevo pacto establecido en Cristo y el pacto mosaico, el pacto de la ley, al cual, por ejemplo, Pablo va a hacer referencia. Y Pablo, cuando habla, por ejemplo, a los romanos o en Corintios, le va a estar todo el tiempo nombrando el antiguo pacto y no habla acerca del pacto, por ejemplo, que hizo con David, que también es otro pacto que Dios establece, sino que está hablando del pacto con Moisés.
porque es el que quebranta. Eso lo hablábamos también el miércoles. Es decir, cuando alguien establece un pacto, y en este caso Dios lo establece, siempre tiene algunas condiciones, ¿no? Y el pacto mosaico tiene muchas condiciones en cuanto a la obediencia de la ley, pero dice Pablo, nadie podía obedecer la ley, es decir, el pacto se rompió, y hablamos de la idolatría de Israel, hablamos de cómo Israel se corrompe para con Dios, entonces Dios tiene que establecer un nuevo pacto, y allí en Jeremías capítulo 31 y el verso 31, 32, 33 y 34 va a hablar que iba a haber un día, dice Dios, en el cual Él iba a establecer un nuevo pacto. Ahí está la promesa del nuevo pacto. Luego, veíamos Lucas 22, 20, donde Jesús dice, ese nuevo pacto va a ser en mi sangre, y luego cuando Jesús muere, se establece el pacto. Y dice el autor de los Hebreos que este pacto, este nuevo pacto, del cual es mediador Cristo, está establecido sobre mejores promesas. Es decir, no es como el anterior, es mejor que el anterior. ¿Amén? Pero también, el domingo, hace 2 domingos atrás, hablamos de una palabra. Pensé mucho en si traer o no traer esta palabra, pero realmente creo que es necesaria. Y hablamos de la palabra apostasía. Y me puse a pensar en esto. Nosotros conocemos la palabra acerca de las advertencias que hace el Señor acerca de la apostasía. ¿Amén? ¿Amén? Conocemos que Dios nos dice que habrá un tiempo de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la apostasía hablamos aquel domingo de que es volver atrás o renunciar o darse vuelta a la fe o a lo que uno cree, ¿no? Eso es apostasía. Alguien que creía en algo y de repente ya no cree más, deja de creer, entonces al dejar de creer le da la espalda a lo que creía y se va por otro lugar, por otra creencia distinta. Eso es apostatar, ¿no? de esa fe o esa creencia. Y me puse a pensar en algo que no les expliqué y quiero que escuchen con atención porque es algo que hoy los predicadores que usted encuentra, generalmente va a encontrar un pastor peladito, ¿no? Hablando de estas cosas. Y él dice, por ejemplo, que el creyente verdadero no puede apostatar. Y eso lo va a escuchar del 90% de los que hoy están en los ríos, ¿no? Y de esta teología reformada. Ellos dicen que el verdadero creyente no puede apostatar, es decir, no existe la apostasía para el creyente verdadero. ¿Por qué? Porque ellos además creen, sintetizando el pensamiento de Calvino, que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tienen que sustentar ese pensamiento. Si ellos creyeran que la salvación se pierde, entonces el creyente sí podría apostatar. ¿Se entiende? Pero como tienen que sustentar esto, evidentemente ellos plantean 5 puntos, ¿no? Los puntos de calvinismo. Me llama la atención, y esto tiene que ver con la historia, pero necesito que preste atención para que no sea confundido. Calvino tiene postulados, no tiene postulados en realidad, escribe libros en los cuales él manifiesta su pensamiento. Y es mucho más moderador de lo que estos 5 puntos del calvinismo, que es posterior a Calvino. Es decir, no es que Calvino estableció 5 puntos, sino que Calvino muere y 55 años después, aproximadamente, los discípulos de Calvino, para contrarrestar el pensamiento de alguien llamado Jacobo Arminio, establecen 5 puntos que en inglés son conocidos como el famoso tulip, del cual la P es de la perseverancia de los santos, que se termina transformando en lo que nosotros conocemos, la salvación no se pierde, que en realidad tampoco es así. Se sintetiza así. Ahora hay un libro que me llamó la atención que dice, ¿era Calvino realmente calvinista? ¿Por qué? Porque como no fue Calvino el que presentó estos 5 puntos, sino que fueron los calvinistas, es decir, los seguidores de Calvino, y Calvino ya había muerto, es decir, no hubo posibilidades de decirle, maestro, mire, nosotros pensamos esto, ¿usted lo aprueba? No, ya había muerto. Pero en esa urgencia de presentar
una contrapartida al pensamiento de Arminio, que entre otras cosas cree en el libre albedrío de la persona. Es decir, que la persona puede determinar si seguir a Dios o no, en líneas generales. ¿Por qué? Porque otro de los puntos del calvinismo es que Dios eligió y predestinó a los elegidos, y que si es su voluntad y sos elegido, entonces no perdés tu salvación, pero además, también, además de eso, el otro beneficio es que al haber creído y al ser parte de estos selectos, de este grupo selecto, no hay apostasía posible. Y estoy resumiendo muchísimo los puntos, simplemente quiero que abarcar la apostasía, porque si no se hace muy largo. Pero lo que más me interesa es que pueda comprender esto. La escritura es clara, y lo vamos a ver, en cuanto a qué es lo que pasa con alguien que cree. Y un verdadero creyente, según lo que vamos a ver en la escritura, también puede apostatar o volver atrás. Y tenemos en la Biblia un montón de ejemplos. ¿Qué es lo que dice el calvinismo en cuanto a esto? Es que esa persona que volvió atrás nunca fue creyente. Ellos piensan que esa persona nunca fue un verdadero creyente y por eso se vuelve atrás. Ahora, en Hebreos, gracias, me está volviendo. En Hebreos, vamos a leer otra cosa. Miren el capítulo 6, verso 4, ya estamos en Hebreos, así que ahí cerquita, nomás dé la vuelta a la página. Dice, porque, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 6, verso 4. Porque es imposible, fíjense la palabra que usa, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjese, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si simplificamos esto, según el modelo calvinista, lo que deberíamos decir es, bueno, es que nunca fueron cristianos, nunca fueron verdaderos cristianos, pero fíjense que tienen cualidades de las cuales participan los verdaderos cristianos. Por ejemplo, ¿qué es la primera? Fueron iluminados. ¿Sí? Los que una vez fueron iluminados, es decir, les llegó la luz. ¿De quién? La luz del Evangelio, la luz de Cristo. Fueron alumbrados. Estos creyentes, ¿no?, que creyeron en el Señor, creyeron porque fueron alumbrados, es decir, les llegó la luz de Cristo. Y más adelante, en el capítulo 10, va a referirse a las mismas personas como verdaderos creyentes. Es decir, o se está contradiciendo el escritor a los hebreos porque utiliza la misma palabra, o está hablando las dos veces de verdaderos cristianos. O es una contradicción, o está hablando de verdaderos cristianos que fueron iluminados, que recibieron la luz de Cristo y que eran participantes. Miren, Juan 1:9 habla de la luz. Juan capítulo 1 y verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién se refiere? A Jesús. Ahora, esa luz alumbró a todos. Es otra particularidad de la que no participan los calvinistas. O sea, el calvinista cree que Jesús no murió por todos, como dice la Escritura, sino que murió por algunos. Y estos algunos son los predestinados.
Y hay que buscar mucho en los términos griegos como para encontrarle algún fundamento, pero cuando uno entra a ver el término que se emplea, no es uno empleado por todos los apóstoles, sino que este mismo término se emplea solamente una vez y es en Juan. Pero vamos a seguir. Efesios 1:18, Pablo ora para que los creyentes sean alumbrados. Efesios capítulo 1 y el verso 18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si yo tomo simplemente el punto de vista calvinista, lo que diría entonces es que Pablo le está hablando a gente que solamente es creyente, o sea, son verdaderos creyentes, pero en el contexto Pablo le está hablando a toda una comunidad. No simplemente a los verdaderos, le está hablando a todo el cuerpo de Cristo que se congregaba en Éfeso. Hay que forzar mucho la escritura como para que entre dentro de estos puntos. Miren, el mismo libro de Efesios, capítulo 3 y verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Le sigue hablando a toda la comunidad, no solamente a los iluminados, haciendo, ¿no?, una separación entre unos y otros. Entonces, cuando el libro de Hebreos habla de iluminados, no está hablando simplemente de los verdaderos creyentes, sino que el autor de los Hebreos hace el énfasis en iluminados cuando habla de todos. Entonces, pueden volver estos iluminados, dice, que participaron, pero que dice que luego, ¿qué hicieron? Recayeron. Y que no llegaron al arrepentimiento. Habían sido iluminados. Eran parte del cuerpo. Me hace acordar, usted habrá leído seguramente en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, está Simón el Mago. Simón el Mago dice que estaba con Felipe, andaba por todos lados con Felipe, es bautizado, pero después quería comprar el poder de Dios. Pero estaba bautizado. La razón simplista sería, pero no era un verdadero creyente. Pero él se había bautizado, estaba junto a alguien que le podía enseñar, porque estaba con Felipe. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, lo dice la Escritura. Felipe era lleno del Espíritu Santo. Este hombre, Simón, estaba al lado de este hombre lleno del Espíritu Santo y veía cómo Dios hacía obras a través de Felipe, y él dice, yo quiero tener lo mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Bautizarte. Perfecto, me bautizo. Se bautizó y quería comprar con dinero aquello que no se compra con dinero. Y comienza a entrar en una apostasía, ¿no? ¿Qué es? A retroceder de aquello que creía. Pero había participado, había estado bautizado. El segundo punto, allí en Hebreos, capítulo 6, seguimos con el verso 4, dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Del Espíritu Santo. Fueron participantes de las obras del Espíritu Santo. Primero, eran iluminados, participaron del don de Dios, quizás hasta tenían quizás algún talento, quizás tenían algún don específico, lo gustaron, lo saborearon. Pero después, ¿qué pasó? Recayeron y retrocedieron. En cuanto a gustar, hay un verbo, dice, Hebreos ahí mismo, Hebreos capítulo 2, verso 9.
Habla de gustar. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase. Es el mismo verbo que utiliza la página siguiente. Gustase la muerte por todos. Es decir, experimentara. ¿Sí? Ellos experimentaron el don de Dios. Estos hombres que después recaen, experimentaron el don de Dios. Fueron iluminados. Es decir, eran creyentes verdaderos. Los queríamos tener en la iglesia, ¿no? Querríamos que fuesen miembros de nuestra iglesia. Sin embargo, ¿qué pasó? Recayeron. Y dice, según el autor, que es imposible que otra vez vuelvan. Que aquellos que recayeron vuelvan otra vez. Pero no solamente fueron iluminados, no solamente gustaron o saborearon o participaron o experimentaron estas cosas que vienen de parte de Dios o del don de Dios en su vida, sino que hay otro verbo más. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra en nosotros? Cuando nosotros venimos al Señor, ¿quién nos regenera? Amén. A través de la fe, nosotros creemos en Jesús y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, comenzamos a tener distintas actitudes porque el Espíritu Santo está obrando y eso nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo. Estamos siendo parte de este olivo injertado. El Espíritu Santo dice que estos hombres, además de ser iluminados, además de haber experimentado el don de Dios, también participaron de las bondades del Espíritu Santo. Ellos congregaban, ellos cantaban, oraban, se gozaban con los hermanos, tenían dones, pero recayeron. Recayeron. Hay un punto más. Y asimismo gustaron de la buena, ¿cómo era la palabra de Dios? Buena. No es que le predicaban mala, no es que le predicaban cualquier cosa, porque recuerda así la palabra de Pablo a Timoteo cuando le dice, tened cuidado, porque en los postreros tiempos vendrán calumniadores, amadores de sí mismos, ¿no? Que son los falsos maestros, los falsos profetas. La palabra de ellos, ¿cómo es? ¿Es buena? Si son falsos, ¿es buena la palabra que ellos tienen? No. Ahora, estos hermanos recibieron también la buena palabra, es decir, eran bien enseñados. Porque uno podría entender que si te enseñan mal, vos aprendes mal y vas a ejecutar mal. Si a mí me enseñan, por ejemplo, a leer, o me enseñan a escribir, y me enseñan con faltas de ortografía, me enseñan mal, ¿verdad? Entonces escribo vaca con B larga y burro con B corta, pero a mí me enseñaron así. Y yo aprendí así. Entonces cuando tengo que dar un examen y escribo vaca con B larga y burro con B corta, me van a corregir y decir, mirá, esto no es así. ¿Cómo que no? Si a mí me enseñaron así. Es decir, si te enseñan mal, aprendes mal y ejecutas mal. Amén. Esto es clarísimo. Estos hombres no habían sido enseñados mal. Ellos aprendieron bien. Fueron bien instruidos en la palabra. Pero decidieron ejecutar mal. Y apartarse. Hay varios autores, muchos de ellos van a hablar acerca de la cuestión de que la apostasía es un proceso, en realidad no es un suceso, en algún momento lo vimos. Un proceso es algo que obviamente lleva un tiempo en desarrollarse hasta que se gesta, es como un embarazo. Una mujer que queda embarazada y está encinta, desde el momento de que queda encinta y se descubre de que está encinta, hasta que da a luz va a pasar un tiempo.
Y va a pasar un proceso, y dentro de ese proceso también va a pasar circunstancias, y quizás hasta el bebé venga con problemas, y quizás haya llanto en el medio, y quizás haya risas también en el medio, y haya llanto de felicidad cuando se escuchan las primeras, se sienten las primeras pataditas, y todas estas cuestiones que trae el embarazo y que nos pone tan contentos. Pero cuando da luz, cuando es el tiempo del alumbramiento, esto es un suceso, es un acontecimiento que se da ahí, en ese momento. No es un proceso. El embarazo es un proceso. El alumbramiento es un suceso, ¿se entiende? Ahora, cuando hablamos de la apostasía, no es un suceso, no es algo repentino. Ah, el hermano se fue. No, es algo que viene pasando, se viene gestando en la mente. El hermano quizás no está de acuerdo con algunas cosas. El hermano quizás no expresa su disconformidad. El hermano o la hermana empieza a hablarle mal de uno a otro. Y dice, mira, ¿sabes qué me pasa esta cosa? Pero en vez de hablarlo con el pastor, no, mejor no, porque no escucha a nadie. Vamos, un caso supuesto. ¿Qué se está generando ahí? Apostasía. En algún momento, ese hermano que no expresó esa hermana o hermano, joven, no digo hermano por mantener la misma semántica, que no expresó lo que había en su corazón, se va a decidir y decir, bueno, ya no voy más, ¡pum! Y fue un suceso. Pero hay todo un proceso anterior que lo lleva a tomar esa determinación. Ahora, si pensamos dentro de lo que dice la Escritura, tenemos que analizar si tenemos lo que dice aquí Hebreos. ¿Fuimos iluminados? Amén. ¿Gustamos del don celestial? Amén. ¿Fuimos hechos participantes del Espíritu Santo? Amén. ¿Tenemos buena palabra? Amén. Amén. Si tenemos todo esto, podemos considerarnos entonces creyentes, verdaderos creyentes. Oh, bendito sea Dios. Te adoramos, Rey. A los cuales la apostasía no debiera llegarles en ninguna forma, porque uno puede apostar y lo podemos ver en un montón de modos. Saúl, por ejemplo, ¿se acuerda del rey Saúl? El rey Saúl fue elegido por Dios. Ahí cuando estaba buscando las asnas de su padre, vio el profeta, ¿no? El profeta lo ungió, Samuel. Y estuvo un tiempo en el que andaba bien. Hubo un tiempo en el que obedecía a Dios. Hubo un tiempo en el que había comunión. Luego empieza el declive. Después de que David mata a Goliat, el pueblo comienza a cantar. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Y algo se alojó en el corazón de Saúl. ¿Recuerda cuando hablamos de la raíz de amargura que comienza con una semilla y que es generada por una palabra? Esa palabra fue la semilla sembrada en un corazón que estaba dispuesto a una excelente tierra, que era el corazón de Saúl, para que eso germine. Luego, años más tarde, ese mismo joven tenía que ir a tocar el arpa para que los demonios huyeran de ese hombre, pero ya estaba en un terreno de apostasía. Muchos años después, ya habiendo sido ungido David, pero no ejerciendo el reinado, Saúl quiere matarlo. Y recordará seguramente uno de los capítulos más maravillosos de Primera de Samuel, allí donde están sentaditos almorzando, y de repente un espíritu toma a Saúl, agarra una lanza y lo quiere ensartar a David, que huye. Y luego comienza una maravillosa persecución de la cual salen unos salmos tremendos. Hasta que allí, en una cueva, se va a dormir el rey y David demuestra que tiene respeto por él y le corta simplemente el borde de su manto. Pero ya había comenzado en Saúl la apostasía. ¿En dónde terminó? Saúl ofreciendo sacrificios que no debía. Saúl yendo a consultar a una divina. Ya estaba totalmente tomado el corazón de Saúl. Totalmente.
Cuando nace, cuando surgen estas cosas, hermano, quizás tenga inquietudes, quizás tenga quizás no esté de acuerdo conmigo o con la palabra. Quizás le resulte chocante, o mi personalidad, o no sé, yo mismo, o no sé, mi familia, mis hijos, lo que sea. Si es así, hermano, usted tiene la libertad de venir a decirme. Y yo tengo la obligación de escucharlo. Y en todo caso buscar el reconciliarnos para que no entre el espíritu de apostasía. Porque siempre lo ponemos en la iglesia, ¿no? El espíritu de apostasía que está sobre la iglesia. Y es verdad, es una realidad. Estamos viviendo un tiempo de apostasía en general, pero también hay apostasía en particular, que comienza con estos pensamientos. Quítelo sobre mí, pero sobre un hermano. Cuando yo, y muchas veces me habrán escuchado, cuando yo digo, qué lástima que no vino el hermano fulano, porque esta palabra es para él. Ya ahí nosotros estamos teniendo un pensamiento que no es correcto. Ah, qué exigente que es, pero es una realidad. Porque me estoy evadiendo, ¿no?, la responsabilidad. Porque si yo estoy escuchando la palabra entonces es para mí. Y quizás no para ahora, no para el ya, pero va a haber un tiempo en el cual quizás quiera apostatar. En el cual quizás me quiera volver atrás, porque esto es apostatar. Y nadie que si yo no conocí el Evangelio, y por eso le decía yo el domingo antepasado, alguien que no conoció a Cristo, alguien que nunca llegó a la iglesia, no puede apostatar de la fe, porque no tiene la fe en Cristo. El que apostata de la fe es aquel que conoció la fe. Por eso habla de creyentes verdaderos el libro de Hebreos. No de que alguien que nunca fue creyente y que nunca fue un verdadero creyente. Es sintetizar demasiado el texto y simplificarlo de una manera tremenda. Porque si pienso de esta manera, entonces simplemente yo me desligo. Es como desligarme del problema, ¿no? Yo tengo un hermano que está apartado del camino del Señor. Y tengo la esperanza de que él llegue de vuelta a la iglesia. Si pienso en términos calvinistas, lo que dirían calvinistas es, él nunca fue un verdadero creyente. ¿Saben lo que es eso? Dicho de otra manera, él estaba predestinado para no conocer jamás a Cristo. Ese es el pensamiento calvinista. ¿A qué nos reduce esto? ¿Quiénes se van al cielo entonces? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Si simplemente unos cuantos se salvan. He escuchado decir a algunos de estos predicadores de los que les digo, que son tan famosos y que hablan tan correctamente, decir que, no, pero por eso les predicamos a todos, porque nosotros no conocemos quién realmente está destinado por Dios o predestinado por Dios para ser salvo. Entonces tenemos que predicarles a todos. Yo pensé que le predicamos por amor al salvo. O crecí creyendo que mi predicación, y cuando le presento el Evangelio a alguien que no conoce a Cristo, no es porque a ver si está predestinado o no está predestinado, sino porque Dios lo ama. Y lo hemos predicado siempre. Dios te ama. Y dio a su Hijo Jesús en la cruz para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Veo que no puedo limitar el texto. ¿Qué lo limita? El creer. Esa es la limitación que tiene el texto. ¿Qué es lo que me hace a mí salvo? ¿Creer o no creer? Por eso hablábamos la otra vez acerca del texto de Marcos, ¿no? Donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hablábamos en el énfasis, ¿quién será salvo? El que cree. Esa es la limitación. Es el creer, no el que está predestinado. Si no, tendríamos que leer, el que está predestinado y fuere bautizado será salvo. Y estaríamos cometiendo una tremenda herejía. Yo no sé quién Dios eligió, pero sé que Dios ama. Y que dio su vida, ¿no? Por eso San Juan 3:16 es, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los predestinados. Para que todo aquel que en Él crea
no se pierda. ¿Cuál es la limitación? Creer. ¿Usted cree? ¿Cree? Amén. Si usted cree, ahora fíjese, usted cree, y yo le puedo decir, pero ¿y si no está predestinado? Si no está elegido, la limitación es enorme. Pero los vemos vez tras vez tras vez en Facebook, en YouTube. Tienen un montón de seguidores porque tienen mucha elocuencia, que yo quizás no tengo. Habla muy bonito. El texto, uno de los textos de los cuales se agarran es el texto de Juan 15, por ejemplo, primera de Juan, por una cuestión de tiempo, quizás no podamos verlos todos, pero las ovejas oyen mi voz, ¿no? Conocen mi voz y me siguen, dice. Sí, Señor, te adoramos, Y Padre. en el espectro del punto de vista calvinista, las ovejas simplemente son las que están predestinadas. Que el Señor nos ayude. Mire, vamos a ver un poquito más y a ahondar un poquito más en esto. Tengo un desorden. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 3. Hablamos de vuelta de la apostasía. Ahí está, gracias. Nadie os engañe. ¿Recuerda quién dijo esto? Jesús. Nadie os engañe, no esto en particular, sino cuando le dice a sus discípulos, Mateo, en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra apostasía va a aparecer, así como usted la lee acá, solamente 2 veces. Después va a haber los efectos de la apostasía y después va a haber hombres que han apostatado, ¿no? Ya hablábamos recién de Saúl, podemos sumarle a Judas, ¿no? Un ejemplo quizás bastante clásico. Judas estaba con el Señor, era el tesorero del Señor, era un hombre de confianza. Juan, en capítulo 6, del verso 66, va a hablar de discípulos de Jesús, que de repente ante una palabra de Jesús se fueron. Buscamos Iván, Juan 6, 66. El texto es tremendo, ¿no? Juan 6, 66. Es mnemotécnica. Sí. Desde entonces, muchos de quienes, de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Eso, volver atrás, es el ejemplo clásico de la apostasía. Volver atrás. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, sale de Egipto con mano poderosa de Dios, Dios lo saca con mano fuerte, le promete una tierra, y cuando fueron a explorar la tierra, que hizo 12 espías, vuelven, ¿no? Y traían racimos de uva entre dos. Pero, ¿cuál es el panorama general? La tierra es hermosa, da unos frutos gigantescos, ¿verdad? Pero hay gigantes. Y nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Y ahí Caleb y Josué se rasgan las vestiduras, ¿no? Y intervienen allí. Dicen, si Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto, también nos puede librar de estos gigantes. Si Dios prometió, Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hablábamos con respecto al pacto es que Dios siempre cumple con su parte del pacto. Siempre. Siempre cumple Dios con sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, cuando Él pacta, hace un pacto, lo establece Él, y entonces, como lo establece Él, y Él es fiel, Él siempre cumple. Les prometió la tierra, los llevó a la tierra, y cuando estaban ahí, ¿qué hicieron? Dudaron. Y querían volver atrás, querían volver a Egipto. ¿Qué pasó? Tuvieron sus consecuencias. Y murió
toda esa generación en el desierto. Y los hijos de ellos entraron en la tierra prometida. Además de Josué y de Caleb, que no apostataron, que no se volvieron atrás, que tenían un pensamiento distinto, una mentalidad diferente, que seguían confiando en la soberanía de Dios y en la fidelidad de Dios. Ahora, nosotros vivimos el tiempo de apostasía, es verdad, pero tenemos que tomar el ejemplo de Josué, el ejemplo de Caleb, y entonces decir, bueno, el mundo está pasando por este tiempo difícil, la economía está difícil, todas las cosas apuntan a que el país va a estar en crisis, y de esta crisis va a ser quizás peor que la anterior, pero nosotros seguimos confiando en Dios, no apostatamos, no dudamos, no volvemos para atrás. La Biblia dice allí, Pablo, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y es una realidad. Dicho de otra manera, Pablo podría decir, nosotros no apostatamos. Nosotros no nos volvemos para atrás. Seguimos creyendo en Dios. Amén. Fíjense, tenemos los ejemplos allí. De estos discípulos que estaban con Jesús, que escuchaban buena palabra. Eso no le podemos decir que escuchaban una palabra mala, una palabra fea. Era Jesús enseñándoles. ¿Quién no quisiera estar allí siguiendo al maestro? ¿Qué quiere decir discípulo? Quiere decir seguidor. ¿Y a quién sigue? Al maestro. Estos que se fueron eran seguidores de Jesús, estaban con el maestro, escuchaban buena palabra, eran participantes de los milagros, veían a Dios obrar prodigios, milagros, maravillas, y sin embargo, ante una palabra que ellos estimaron como dura, dice, desde esa palabra se volvieron atrás. O apostataron. Ahora, yo tengo una controversia cuando uno dice, qué palabra dura. Me gusta pensar de que no hay palabras duras. Me gusta pensar que es palabra de Dios. Y que la palabra es para mí. Que quizás el duro soy yo. Y que por eso no puedo recibir la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro corazón se puede endurecer, ¿sabía? Podemos endurecer el corazón. ¿Y esto qué produce? ¿Sabe qué produce? Resistencia. Produce oposición. Usted se acordará seguramente cuando, obviamente no ahora, pero en algún momento de su vida habrá jugado a este juego que le decían de la soga, ¿no? Que unos tiraban para un lado y otros tiraban para el otro. Generalmente en el medio, o había una línea, en los casos donde había, donde no podían poner barro, cosas así, o en otros lugares hacían una pileta o algo así con barro, con lodo, para que aquel que perdía cayera allí, ¿no? Pero ¿qué había entre ellos? Había oposición, es decir, uno tiraba para un lado y el otro tiraba para el otro para ver quién gana. Cuando uno endurece el corazón, porque esto es una cuestión voluntaria, cuando uno endurece el corazón, se produce esta oposición entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios y mi corazón endurecido. A ver quién gana. Y a ver cuál de los dos cae en el barro. Muchas veces es el Espíritu Santo el que cae en el barro. Y es mi corazón endurecido el que gana la partida. ¿Por qué? Porque pensamos en la palabra dura, ¿verdad? Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Jesús es hermoso que Jesús no le dijo, bueno, Pedrito, vení, te voy a dar consuelo, porque yo también soy el consolador. ¿Te molestó lo que te dije? Vení, Pedrito, vení, un abrazo. Yo con mi hijo hago eso, a veces cuando a él le molesta algo y se pone chinchudo, lo abrazo. Vení, hijo. ¿Por qué? Porque no quiero que se moleste o que endurezca su corazón. Porque los hijos pueden endurecer el corazón de sus padres. ¿Sabe qué me dijo mi hijo? Porque no le di lo que él quería. Y me dijo, ¿cómo es que me dijo? Sos un papá muy malo. Dijo, y se fue a la pieza y cerró la puerta. ¿Qué está? ¿Sabe que eso es endurecer su corazón también? El pequeño corazón también. ¿Qué es lo que hace un papá? Va
Bueno, yo esperé que saliera la pieza y comencé a sondearlo a ver cómo estaba. Los niños tienen esta ventaja de que, como son niños, vuelven otra vez y te abrazan y te dan besos. ¿No? Pero un grande, el grande cierra la puerta y no quiere que le hables. Salí de acá. ¿Por qué? Porque se siente lastimado, se siente ofendido y endurece su corazón, cierra la puerta y dependiendo de la personalidad de cada uno, se puede pasar días hasta que te vuelva a hablar. Y cuando te vuelve a hablar seguramente es porque necesita algo, no porque quiera arreglar y reconciliarse. Esto es lo que produce un corazón endurecido. Ahora, espiritualmente esto también puede pasar. Espiritualmente yo puedo estar enojado con alguien, no recibir la palabra, no recibir ni siquiera el perdón o la disculpa, o hermano, perdóname, me equivoqué. O tal vez nunca haya ese hermano, perdóname, me equivoqué. Y aquella persona lo está esperando durante mucho tiempo. ¿Sabe que también eso es un problema? Y endurece el corazón. Y ¿sabe qué? Esto es un contaminante feroz para la iglesia. Esto contamina las vidas de los hermanos, de las hermanas, del jovencito, de la jovencita. Y en la etapa de la juventud también pasa esto. Me hablo con ella, pero con ella no. Me hablo con él, pero con aquel no. Y nosotros tenemos la obligación de romper con esto. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Y oramos para que el Espíritu Santo comience a compungir los corazones de manera tal que si es necesario pedir perdón y quebrar el orgullo, esto suceda. ¿Por qué? Porque luego, si hay corazón endurecido, comienza allí a gestarse apostasía. Apostasía personal. Porque la apostasía general ya está. Usted recordará seguramente cuando leíamos el libro de Segunda de Timoteo, que yo les decía a ustedes que me encantó lo que leí acerca de Vernon McGee. Vernon McGee escribe algo que me gustó mucho y es que mientras Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma y ya vislumbrando sus últimos días, porque es la última carta que él escribe, él ya sabe que va a morir. Y entonces su última carta es como un legado, ¿no? Y si usted, no sé, a quién escribió usted su última carta, si supiera que va a morir, o si tuviera que dirigir las últimas palabras, ¿a quién se las diría? Pero Pablo elige escribírselas a su hijo Timoteo. Y Vernon McGee dice que mientras él está escribiendo, o está escribiendo el amanuense, aunque va a haber un momento en que él va a escribir con sus propios puño y letra. Mientras él está dictándole al amanuense, ve sobre la iglesia, no sobre una iglesia particular, sobre la iglesia por la cual Cristo murió. Dice que él ve una sombra, una nube negra que se está aproximando sobre la iglesia y dice Vernon McGee, esta nube negra se llama apostasía. Oh, Señor, aleluya. Esto alrededor del año 57, entre el año 57 y el año 58, es cuando sucede esto. Y ya Pablo lo está vislumbrando. ¿Por qué? Porque además la apostasía es espiritual. Es una cuestión espiritual. Entonces, reducirlo simplemente a lo que veíamos hace párrafos atrás no es contar la historia completa. Nosotros somos parte de la iglesia y también sobre nosotros está alrededor, en nuestro trabajo, cuando nos movemos, hay apostasía. Hay hombres, mujeres que quieren tirar de la cuerda, ¿no? Para hacernos caer en el barro. ¿No? Para que ensuciemos, para que nos, como dice, pisoteemos, qué figura fuerte, la sangre de Jesús. Ese es el motivo por el cual suceden estas cosas. Y el autor del libro de los Hebreos dice, no hay más que hacer cuando esto sucede. Eran creyentes verdaderos. No eran falsos creyentes que de repente no conocieron a Dios, sino que vemos por la palabra que gustaron de las cosas espirituales. Entonces, evidentemente, eran creyentes de verdad. Hermanos, iglesia,
estaba en mi corazón y peleé mucho para traer este mensaje hoy, porque sé que quizás uno espera que sea algo más festivo, quizás más arriba, pero sabe que necesitamos conocer las cosas, porque sabe qué me pasó, me asustó que cada vez que pasaba un reel veía al mismo predicador una y otra y otra y otra y otra vez. Digo, si me pasa a mí, a los hermanos también les debe pasar. Y hoy las redes están por todos lados. Y nosotros quizás no tenemos el acceso ni la difusión que tienen ellos. Pero aunque sea colaborar con este granito de arena. Hermanos, como decía el texto que leímos, no nos dejemos engañar. Hablaba la otra vez un hombre y le predicaba, póngase de pie, Menezón. Le predicaba a un hombre en el tren a otro. Y le preguntó, ¿vos te bautizaste? Sí, le dijo este hombre. ¿Y en el nombre de quién te bautizaste? Esta otra predica que ya tengo ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dice este muchacho. No, le dice, está mal, tenés que bautizarte de vuelta. Pero tenés que bautizarte en el nombre del Hijo, porque los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces ese bautismo que vos te hiciste no sirve. Esto también está circulando. ¿Para qué? Para confusión. Entre una de las doctrinas fundamentales que nosotros creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que comparten la esencia, pero que son tres personas distintas. Es que parece que es tan difícil de explicar que es más fácil decir que Jesús es el Hijo concebido de Dios, que fue después de Dios, que no es eterno, por ejemplo. Y que no es tan poderoso, que es una creación de Dios. Esto creen los universitarios. ¿Y sabe qué? Si usted está desprevenido, va a escuchar esto y decir, la verdad que sí, todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta confusión le puede hacer entrar en un error. Y este error le puede endurecer el corazón. Y una vez que está endurecido el corazón, comienza a apostatar. Así que no es algo simple y sencillo. Me urgía, hermanos, hablar acerca de estas cosas. Porque muchas veces lo dejamos pasar y quizás a alguno le entró la duda. Quizás alguno pensó, bueno, pero la salvación puede ser que no se pierda, Puede ser, porque si la obra de Jesús, que es el otro argumento, ¿no? La obra de Jesús es imperfecta si digo que se puede perder la salvación. Pero yo doy el ejemplo en lo mismo. Si yo pongo el énfasis en Dios o en Jesús en este caso, es perfecta la obra. Jesús obró en la cruz, murió, fue sin pecado y su obra es perfecta. No hay nada que discutir. Ahora, yo soy imperfecto. El problema no es Jesús ni su obra. El problema soy yo y lo que yo hago con mi vida. Cuando Dios crea al hombre en el jardín del Edén y crea todo el universo que nosotros conocemos. Y cada vez que va creando algo dice, esto es bueno. Y cada vez que crea algo lo mira y dice, esto es bueno. Y crea al hombre, lo planta en el Edén y dice, esto es bueno. ¿Cómo era la obra de Dios? Era buena, era perfecta. Ahora, si la obra de Dios es buena y si es perfecta, ¿por qué entonces Adán incurre en el pecado? Si Dios lo creó perfecto. Adán decide por sí mismo comer de lo que sabía que no tenía que comer.
Asimismo, el hombre hoy participa de cosas que no tiene que participar, apartándose así de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es la misma metodología. Por eso la Biblia nos recomienda de que debemos velar por nuestra salvación con temor y con temblor. Y dice nuestra, el mismo autor que está diciendo y está escribiendo la carta dice nuestra, es decir, él se incluye, yo también tengo que hacer esto. No descuidemos una salvación tan grande, no descuidemos, él también se está incluyendo, es decir, él también dice, yo también tengo que tener cuidado, no me tengo que descuidar. Si fuese que la salvación no se pierde, no diría esto. Pero a causa de que sí, la salvación se puede perder, dice, yo no me tengo que descuidar, ustedes tampoco se descuiden. Hermano, no sea confundido. Tengo 8 páginas distintas, con versículo tras versículo. No lo quiero aburrir. Está disponible para aquellos que lo quieran leer. Usted me lo pide y yo se lo traigo. Para que no entre en confusión. ¿Eh? Porque es algo que hoy es una moneda corriente. De hecho, dentro de nuestra filial, hay hermanos que trabajan en las iglesias y que tienen otro pensamiento distinto. Esto no implica que nosotros no podamos trabajar juntos. No implica que yo no pueda trabajar con alguien que piensa distinto que yo. Sería un tonto, perdónenme la expresión, si yo a través de esto que quizás no es el mismo pensamiento, digo, no, yo no trabajo con aquel. No. Trabajo igual, porque lo amo, él es mi hermano. Y siento su amor. Yo sé que el otro hermano también me ama a mí. Esto no nos divide, no nos separa, pero necesitamos conocer la verdad de la Escritura. Y que como dice Pablo, y como lo leíamos recién en el libro de Efesios, que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento sea alumbrado. Porque cuando recibimos la luz de Cristo, porque si no, ¿sabe qué pasa? A mí me gusta leer mucho, usted lo sabe. Si comienzo a leer acerca de lo mismo, termino con ese pensamiento y digo, sí, la verdad que es así. Porque me llené de eso. O cuando lo veo, lo miro. 1, 2, 3, un mes, 2 meses, 3 meses, porque esto es un bombardeo. Entonces digo, uy, no sé, parece que tiene razón. Además, el hermano nunca predicó sobre esto. Por eso es que está esta predicación hoy. Para que no sean confundidos, hermano. Sé que quizás no era lo que esperaban. Pero, ¿sabe qué? Hay una responsabilidad delante de Dios. Me pesa, hermano. Me pesa. Y me duele ver la iglesia en cómo está y ver cómo muchas veces entramos a veces en discusiones baratas, perdónenme la expresión, y que no nos estamos ocupando de lo que verdaderamente importa. Necesitamos volver otra vez a los rudimentos, a lo básico, al fundamento, a predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. No a ver si fue predestinado o no fue predestinado, no, prediquémosle. Que Dios se encargue. Mías son las almas, dice el Señor, no son mías, son del Señor, son de Dios. Y Cristo pagó un precio de sangre. Mi deber es poder predicar el Evangelio, predicar la palabra tal como ella está escrita. El Espíritu Santo se encargará de redarguir, de tocar sus corazones y de hacer que esa persona que escuchó la palabra venga a la iglesia, a esta iglesia, a la de allá o a la que sea, pero que se arrepientan. Ese es el fundamento del Evangelio. Pedro utiliza una palabra que es enredarse. No nos enredemos. No nos enredemos. Sigamos el único blanco perfecto que es Cristo. Amén. Oramos, Señor, yo te doy.